Para mí fue bien especial porque hice mis primeros estudios acá, entonces era un niño. También en ese tiempo hice la primera comunión acá, que la misma hija que era que representaba la hacienda acá, los hizo catecismo y vino el cura de Lautaro y hicimos la primera comunión acá mismo en el campo. Sí, fue un día bonito porque después de que hicimos la primera comunión tomamos leche con chocolate, dulce. Entonces fue bonito. Y uno se acuerda de esas cosas. Yo me acuerdo casi todo de cuando era niño. Pero era bonita la vida antiguamente. Para mí la encuentro que fue sacrificada de trabajo, pero también teníamos días que los entreteníamos, que después ya cuando los vinimos aquí a la parcela, que siempre hemos vivido, nosotros antes vivíamos al otro lado ahí, donde ahora es la Conadi, pero siempre ese campo era de la hacienda Lautaro, se parceló de ser una parcela. Y de ahí mi papá sacó parcela acá y nos trasladamos acá. Entonces ya después fui creciendo y después los días domingos no lo pasaba en la casa porque salíamos a jugar a la pelota, que teníamos un club ahí, que formamos un club, también lo pasábamos bien ahí porque salíamos a los torneos que se hacían aquí alrededor, algunas veces los iba bien, sacábamos premios, otras veces íbamos solamente a jugar, ¿no? Y a mí mi papá me mandó a los 5 años al colegio, entonces yo era un niño, pues. Mi padre vivía en el cerro y yo tenía que bajar al bajo al colegio, pero iba con una hermana y un hermano, el que vive ahí. Íbamos los 3. Y después de allá, se vino allá, mi padre lo trasladó el patrón y de allá tuve un año en La Serena y después venía aquí a Carolina. Me venía por aquí, para acá, y salía aquí abajo al bajo y me iba por el camino por ahí. Entonces yo a los 13 años ya no fui más al colegio porque decidí yo, pues no, porque mi papá no me hubiese querido que fuera. Yo quise trabajar. Mi padre quería que yo estudiara, pero decidí ayudarle a trabajar porque lo vi que se sacrificaba. Mi padre trabajaba mucho, mi papá trabajaba de sol a sol, días sábados, días domingos, días feriados. Y bueno, era para dejarlos algo a nosotros, porque en eso estoy consciente de lo que él hacía, lo hacía por los hijos. Mi padre sembraba trigo, sembraba avena, pues era de 30 hectáreas, 40 hectáreas. Y eso se trabajaba a puro buey antes. Sí, no había maquinaria. No. Entonces, trabajábamos desde que rayaba el sol hasta que se entraba el sol. Ese era el trabajo antiguamente. Y el que no trabajaba así no ganaba plata. Y más le cuento, en la cosecha los levantábamos a las 3 de la mañana a amarrar lo que se cortaba en la cosecha, en el día lo que se cortaba porque antes se cortaba con hechona todo. Entonces todo lo que se hacía en el día, en la noche había que amarrarlo, para el otro día seguir cortando otra vez. Y si no, y se pagaba por tarea en ese tiempo, y el que no era bueno para cortar, se sacaba media tarea, no ganaba ni para comer. Le ayudé a mi padre hasta que mi papá se murió, pues después ya que mi padre murió, a los 8 meses también murió mi mamá, se fueron seguidos, entonces quedamos solos. Y ahí no teníamos otra solución que repartir la parcela. Entonces había que sacrificarse. Trabajo era trabajo. Igual como el que agarra la pala ahora y pues los que cargan el ripio antiguamente aquí en Lautaro, en la isla, a pura pala. Y eso se cargaban un camión en un ratito. Pero transpiraban, trabajaban, así era en el campo. Y como les digo, como en todas partes, como ahora mismo,
el que trabaja no es bueno para el trabajo, no va a ganar. Va a andar siempre con poco. Entonces se notaba más que ahora, porque imagínense, estamos hablando de 60 años. Había un banco, que en ese tiempo bancos que aserreaban madera. Y de arriba ya se vino un derrumbe de tierra y lo dejó enterrado. Pero la gente que vivía acá, después hicieron casa acá, todo ahí arriba, entonces tiene que haber sido, pienso ya varios años antes que había pasado eso. Pero había como muestra que era verdad, pues, y lo justifica aquí abajo, en la tierra. Aquí abajo hay una tierra con piedrecilla como cascajillo, y la tierra de acá abajo no es así. De allá mismo, de arriba donde se vino el derrumbe, y está arriba el corte así de donde se vino el derrumbe y derraizó árboles para abajo todo. Entonces, por lo que pensamos que contaban los antiguos, es verdad, gente que quedaba así se perdía, ¿no? Pasó. Y tiene que haber habido gente ahí, y quedó. Y lo demuestra porque cuando nosotros llegamos aquí al poco tiempo después, cuando trabajábamos ahí al lado de la casa para allá, en la tierra, encontrábamos a veces, una vez que por ahí en la casa de mi hermana había un pedazo de arado viejo enterrado. Cuando nosotros trabajábamos, sacamos eso de abajo, y cómo quedó eso enterrado ahí. Y los palos aquí, cuando yo ahí limpié para abajo, los palos estaban enterrados, uno hacía 3 metros para abajo y no le encontraba la raíz. Entonces, por eso es que el que ha vivido acá como nosotros, yo siempre cuando nos vinimos y nos contaban, yo después le decía, claro, estas son las muestras que hay, pero esto es lo que quedó más encima, porque como esto quedó ahora ahí para abajo, cuando yo limpié un pedazo del otro lado del estero, sacaba palos enterrados de abajo, 1 metro, y sanitos los palos abajo. Entonces eso quiere decir que todo eso quedó enterrado. Ni nunca a alguien le ha dado como un realce, como para investigar, eso nada. Y aquí tenemos una cordillera cerquita arriba, pues. Esta cordillera arriba es harto alta de este cerro, pues. Y este cerro, yo por lo menos yo lo conozco completo arriba, lo han dado todo. Algunos de aquí, hay hartas personas que viven acá, yo creo que nunca han subido el cerro arriba. Y ese cerro, un año cuando éramos niños nosotros, vinimos, estábamos en la escuela allá en La Serena nosotros, cuando el hermano que está ahí, y un primo, 3. Y los vinimos un día, viernes en la tarde de allá, del otro lado acá. Y el día domingo en la mañana, ya mi papá nevó. El cerro quedó blanquito y estas partes de acá abajo, todo blanco, blanco. Yo creo que no se ha visto una nevazón más grande que esa acá en esta parte. Lo fuimos por arriba por el cerro. Mi padre lo salió a dejar al otro ladito de la vueltecita de una loma, y aquí se van por el camino abajo, y la nieve estaba bajita, no había tanta. Y nosotros, como niños, claro, por conocer bien la nieve, lo fuimos por el cerro. Subimos para allá por el cerro, y para arriba estaba nevando, y estaba así tan alta la nieve para arriba, que por el camino uno patinaba, pues se iba para atrás. Y yo tenía 7 años en ese entonces. Y el otro hermano, 4 años mayor que mí, tenía 11, ya era un niñito más grande. Y el primo tenía 13. También se le ocurrió, pues, por desobedecer, pudimos haber muerto los 3, pues, pero no era el destino de nosotros. Y llegamos al alto arriba allá, y ahí en todo el cerro arriba, en todo el cerro, de lo más alto del cerro, ahí sale una vertiente, ahí se hace una laguna. Imagínense, sube el agua arriba. Y esa agua
De ahí ya nace arriba y viene una quebrada que baja para acá y que es hoy en día el agua que consumimos nosotros acá porque tenemos agua potable. Y termino con lo fuimos por arriba, llegamos a las 4 de la tarde a la casa allá donde estaba mi hermana, ella estaba con nosotros y nos cuidaba todo el día sin comer y andando en el frío. Y por eso le digo, yo el cerro lo conozco. Por eso que el cerro arriba, y a veces ese cerro toma niebla, una niebla que baja, y cuando la niebla es una niebla blanca, alcanza a nevar arriba el cerro. Cuando hay una niebla oscura, no. Pero cuando hay una neblina así, arriba en el cerro nevó. Yo ese cerro se me lo conozco de memoria. Y al otro lado de ese cerro hay una vertiente que sale de una cascada, como es más alto que allí la cascada de agua. Pero esa sale de ahí, nace de las piedras y de ahí ya después sigue una quebradita hacia abajo. Eso debajo del otro lado ya se ve bien. De allá de las reducciones, uno mira para acá y se ve bien eso. Se ve la cascada donde cae el agua, ¿no? Y yo cuando era niño, después, cuando conocí el Salto del Laja, cuando me decía el Salto del Laja, a ver si lo conozco. Y después conocí el Salto del Laja, pero este Salto del Laja lo hicieron por la cascada que hay allá en el cerro donde vivo yo, esa es natural, pero muchos no la conocen, le tienen miedo. Algunos no le tienen miedo porque cuando van allí cerca empieza a llover. No, si nosotros demoramos cuando nos fuimos por ahí para allá porque no caminábamos, pues andábamos más para atrás que para adelante. Y créamelo que para acá, arriba en ese tiempo, había gente que trabajaba arriba en el alto, en todo el cerro, en el alto donde le digo yo, donde se hace la laguna. Ahí había casa y ahí ellos, cuando los vieron pasar, era un caballero de edad ya con la señora y los invitaron para la casa a calentarlos. Y de ahí los pasaron una ollita vieja con un poquito de fuego para que los fuéramos calentando para abajo. Claro, para calentarlos donde los daba frío, los calentábamos las manos. Y cuando ya llegamos a donde le digo yo que ya había sol y no había más nieve, ahí le dejamos la olla. Y anduvimos poco más allá, como andaríamos unos 500, 600 metros, cuando el sol calentito. Para el otro lado no había nevado, cerro es medio traicionero arriba. Yo nunca le he tenido miedo arriba, porque bueno, el mensaje de darle a los jóvenes que cuiden lo natural. Ese es un mensaje porque si no cuidamos nosotros lo que es natural, los vamos a destruir solos nosotros. Y la naturaleza los va a destruir como quiera.